Hola, ¿cómo están todos? Bueno, quiero darles la bienvenida a una nueva cursada virtual nuevamente de la materia Historia Latinoamericana y Argentina. Soy Mauro Míguez, licenciado en Ciencias Políticas, desde el año 2016 profesor de Políticas Públicas en la Escuela Superior de Museología en el tercer año y a partir de este año, bueno, tomo el desafío de ser docente de la materia Historia Latinoamericana y Argentina, una materia que dictaba el profesor Alex Rato. Eh, Quiero saludarlos, decirles que este va a ser un medio frecuente de comunicación entre nosotros, que acostumbro como herramienta de trabajo a grabar distintas y pequeñas pastillas, ¿sí?, de conocimiento, de pequeñas clases grabadas donde se otorgan los lineamientos generales sobre la cursada de la materia, la lectura de algunos textos, la reflexión en torno de algunos prácticos y sobre todas las cosas donde tratamos de analizar cuál es la línea de pensamiento, cuál es el marco metodológico, cuál es el marco interpretativo de cada uno de los autores que vamos a trabajar a lo largo de este año 2021. Y eso es muy importante que lo sepamos. La materia incluye distintas perspectivas políticas, ideológicas, metodológicas, distintas concepciones de la realidad social y a su vez diversos marcos historiográficos. En nuestra materia convive la historia institucional y política, la historia económica y la historia de los actores sociales. Y así vamos a abordar a nuestro objeto de estudio, que es América Latina en los siglos XVIII, XIX y XX sobre todo, y en particular la historia argentina, atravesada, concebida desde la perspectiva latinoamericana, pensada desde las sociedades que fueron en su momento sociedades coloniales, que luego se emanciparon y se insertaron en el mercado internacional, se adaptaron a las reglas del capitalismo internacional, constituyeron sus estados nacionales a partir de un contexto mundial y de un contexto latinoamericano. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a mirar, vamos a analizar y vamos a reflexionar sobre la historia argentina en el contexto latinoamericano. Y vamos a ver, además, algunas especificidades de América Latina en las distintas etapas de la historia que vamos a abordar. Como les adelanté recién, nuestro abordaje metodológico de la historia tiene que ver con tres dimensiones. Por eso van a encontrarse con una multiplicidad de autores historiográficos. Van a encontrarse con autores que quizás abordan la historia política e institucional, con autores que abordan la historia económica, sobre todo la relación de América Latina con el capitalismo y los distintos modelos productivos, sobre todo el modelo agroexportador o el modelo de sustitución de importaciones, pero a su vez los intentos de inserción de América Latina y de Argentina dentro del capitalismo por una vía que no sea la vía dependiente o la propuesta de proyectos alternativos, vía reformistas o vía revolucionarias. Pero también la historia de los actores sociales. La historia de los actores sociales fuertemente entroncada con la historia política y la historia institucional, porque nosotros tenemos una hipótesis en esta materia que es que la inserción de los actores sociales en la historia produce la transformación de las instituciones políticas y de las instituciones en general. Si nos ponemos a pensar de alguna manera la historia latinoamericana que abordamos en la cursada de este 2021, comienza con la desestructuración del orden colonial y concluye con las sociedades de la transición hacia la democracia. En los dos casos hay transformaciones institucionales, el fin del periodo colonial y el comienzo de las instituciones democráticas al final de la década del 80 y comienzo de la década del 90 del siglo XX. En ambos casos tenemos múltiples actores sociales intentando proyectarse e insertarse en la trama social de América Latina y de Argentina. El objeto entonces es tomar esta tridimensión y leer a diversos autores y perspectivas. Debatir, discutir, encontrar esa línea interpretativa, analizarla, desmenuzarla y trabajar con las hipótesis de cada uno de los autores. Desde el punto de vista de la organización del programa, ustedes se van a encontrar con un programa que está dividido en 7 unidades, ¿sí? Son 7 unidades curriculares, pero en realidad vamos a trabajar con 4 grandes módulos que voy a proceder a explicar ahora. El primer módulo lo vamos a llamar el módulo de la transición desde las sociedades coloniales y desde la institucionalidad colonial hasta las sociedades independientes. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a pensar tanto la historia de Argentina como la historia de América Latina en el contexto de la crisis colonial, emergida de las revoluciones atlánticas, de la revolución industrial y la revolución francesa, pero también de la crisis del orden colonial que había instituido España en los siglos XVI y XVII en América. Vamos a trabajar ambas hipótesis. Vamos a pensar que la emergencia de los procesos de revolución de independencia son producto de un clima de ideas, de un conjunto de ideologías que influyeron en esa época y que dieron, ¿sí?, origen a distintos movimientos de independencia, cada uno de los cuales contextualizado en la propia cultura y en la propia sociedad de América Latina. Sobre todo pensando en algunos casos puntuales, como por ejemplo el de México, el de Brasil con su particularidad, ¿sí?, y el del Río de la Plata.
El segundo gran módulo que vamos a trabajar tiene que ver con los momentos posteriores al proceso de independencia a partir de 1820, que tiene que ver con las distintas perspectivas sobre cómo constituir y organizar un Estado nacional. Eso implica entender las guerras civiles, ¿sí?, los conflictos que enfrentaron los diferentes sectores políticos, ¿sí?, que intentaban liderar o disputarse la conducción del proceso revolucionario, los unitarios y los federales, los liberales y los conservadores, y la consecución, allá por las décadas de 1850 y 1880, de los primeros estados centralizados en América, ¿sí?, los llamados estados oligárquicos, que tuvieron también distintas particularidades y que se constituyeron a la par de la segunda revolución industrial en el contexto internacional en el siglo XIX y el nuevo modelo, ¿sí?, de distribución internacional del trabajo y los intentos de insertar a esos estados oligárquicos en la división internacional del trabajo. ¿A través de qué? De los modelos de exportación primaria, ¿sí?, basados sobre todo en el monocultivo, y vamos a analizar, digamos, esa configuración económica. Pero además vamos a pensar en los actores sociales que fueron emergiendo a partir de esos estados oligárquicos y de estos modelos agroexportadores en los distintos estados latinoamericanos. Vamos a pensar en el fenómeno inmigratorio, ¿sí?, y a su vez en los movimientos, en el movimiento obrero y todos los movimientos de resistencia, los movimientos contestatarios al régimen oligárquico y al modelo agroexportador. El tercer gran módulo que vamos a trabajar va a tener que ver con el periodo de entreguerras y sobre todo la crisis de 1930 que pone en tensión a los estados oligárquicos y al modelo agroexportador y obliga, ¿sí?, tanto a la Argentina como a varios estados latinoamericanos a repensar las respuestas a la crisis de ese estado oligárquico. La emergencia, ¿sí?, del nacionalismo, de algunas expresiones del fascismo, de algunas expresiones de autoritarismo en América Latina, pero también experiencias reformistas, orientadas a incorporar a las clases populares, a otorgar el libre sufragio, a reformar el funcionamiento de las instituciones del Estado y hacerlas más permeables a esos sectores medios y sectores populares que pueden tener diferentes alternativas o respuestas. Por un lado, la vía reformista, quizás al modelo de la Unión Cívica Radical en Argentina o al modelo del bachismo en Uruguay, o en el caso puntual de la vía revolucionaria, tanto en México o más tardíamente en el caso cubano. Pero además, dentro de la concepción reformista, la emergencia de los populismos como una respuesta a la crisis del Estado oligárquico, ¿sí?, y como un reflejo también a la emergencia en el mundo de los estados de bienestar que surgen en el periodo de la posguerra. Estos populismos los vamos a ver también desde la lupa de las distintas experiencias, la experiencia argentina del peronismo, pero también las experiencias del cardenismo en México o del varguismo en el Brasil. Y el último módulo que vamos a trabajar es el largo periodo de tiempo que emerge en la posguerra, que está marcado por la disputa a nivel internacional entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, la emergencia de nuevos movimientos políticos marcados por la fuerte presencia de la juventud, pero también de las izquierdas y las diferentes experiencias de las izquierdas en América Latina, los intentos de establecer un modelo desarrollista a través de Frondizi en el caso argentino y a través de Juscelino Kubitschek en el caso del Brasil, pero a su vez la emergencia cada vez más marcada de las respuestas autoritarias, la irrupción de los golpes de Estado en la década de los 50, los 60 y los 70 en América Latina, la injerencia de la política de los Estados Unidos en las relaciones internacionales de América Latina, la promoción y el patrocinio por parte de los Estados Unidos de varios golpes de Estado que se dieron en simultáneo entre los años 60 y los años 70, la aparición de lo que Guillermo O'Donnell, uno de los autores que vamos a trabajar este año, llama los estados burocráticos autoritarios, y a su vez la inserción de América Latina en la concepción neoliberal, que emerge en los 90 y terminará de consolidarse en los años... emerge en los 70 y terminará de consolidarse en los años 90. Y por último, las dictaduras, ¿sí?, en general hacia los años 70, dentro del concepto del Plan Cóndor, ¿sí?, como una mirada no de la dictadura argentina aislada de su contexto internacional, sino pensándola en el marco de América Latina en general y del Plan Cóndor impulsado por los Estados Unidos, y luego los procesos de transición a la democracia que se dan hacia finales de la década de los 70 y comienzos de la década de los 80 para encontrarnos ya con las democracias a nivel general en América Latina, sobre todo en la experiencia argentina, chilena o el caso brasileño, mirándolo siempre en una perspectiva comparada. Todo este abordaje, toda esta complejidad, estas 7 unidades plasmadas en estos 4 módulos, vamos a intentar pensarlas, reflexionarlas desde distintas ópticas
y vamos a intentar que sea una historia crítica, una historia multidimensional, una historia multicausal. Lo que les voy a pedir es que sean constantes con las lecturas, que cada una de las lecturas que nosotros les vamos a pedir a través de Classroom la vamos a acompañar de un video guía que les va a servir a ustedes como el marco de abordaje de los textos, que tomen apuntes de estas clases grabadas, que los encuentros sincrónicos que vamos a hacer, que no van a ser siempre, digamos, encuentros sincrónicos, van a servir más que nada como instancias de consulta, y que desde el punto de vista de la aprobación de la materia, ustedes ya saben que si bien estamos en un contexto de excepcionalidad, se van a tomar parciales que en realidad van a ser trabajos prácticos. Vamos a intentar que sean 4 parciales anuales, que respondan a cada uno de los grandes módulos que les señalé, donde van a tener que aprobar el 75%, ¿sí?, de esos parciales para poder regularizar con una nota mínima de 6 y 8, de 8 y más la nota para promocionar. Como siempre les digo a todos mis alumnos, cuentan conmigo para cualquier consulta. Classroom es un foro también. Ustedes pueden hacer consultas, utilicen el muro para hacer consultas, utilicen también la mensajería privada para poder hacerlo. Siempre voy a dejar disparadores, consultas donde ustedes pueden responder o plantear dudas acerca de la lectura de los textos, y a lo largo del año vamos a ir encontrando la forma de que esto sea lo más ameno posible y sobre todo las cosas que a ustedes les sirva. Tengan la garantía de que los vamos a acompañar, y sobre todo las cosas que desde la docencia vamos a hacer todo lo posible para que ustedes puedan resolver cada una de las consultas, las dudas o las inquietudes que tengan. Bueno, muchas gracias, perdón el apuro y la velocidad de este video, pero bueno, la idea no era abrumarlos en la primera clase, que es solo una presentación, y van a tener junto a este video una presentación del programa y algunas reglas generales del uso de Classroom que son muy importantes para la cursada durante este 2021. Les mando un gran saludo y estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten.